Bueno, bienvenidos a todos. Acá vamos a empezar con eh, el encuentro número 2. Les voy a dejar grabada esta clase que tiene que ver con eh, uno de los filósofos más actuales, que más en boga están, que es más reconocidos en cuanto al reconocimiento de la realidad social tenemos en los últimos tiempos, ya fallecido hace poco tiempo. Que es Sigmund Bauman. Más allá de Bauman, van a ver que dentro de la conceptualización que él utiliza, también hay varios conceptos o ideas que fueron tomadas también por Michel Foucault. ¿Mm? Así que bueno, en ese marco, un poco entender cuál es la realidad o el sistema educativo en el que nos movemos hoy, con un cambio total del contexto social y de construcción del ser humano al que teníamos al momento en que muchos de nosotros estuvimos eh, como estudiantes dentro del sistema educativo, ¿no? Con fundamentalmente un cambio de visión, un cambio de demanda de nuestros estudiantes y que más allá de lo que nosotros eh, podamos ofrecerles, ellos están demandando otra cosa totalmente diferente, ¿no? Nuestra idea, o como vinieron viendo dentro de este mismo, de este mismo ciclo de cuatrimestres en las diferentes materias, cuando hablamos del sistema prusiano de educación y todo lo que acarreaba y toda esa construcción que tiene que ver con, con este sistema de educación tan clásico y tan vetusto en algunas de las cuestiones y tan difícil de transformar. Bueno, en ese marco de realidad tenemos una demanda genuina y real de nuestros estudiantes que si muchos de ustedes o algunos de ustedes están dentro del aula se dan cuenta que eh, las estrategias para lograr que ellos dejen de aburrirse dentro del aula cada vez tienen que ser más dinámicas, ¿no? Y eso hace que, bueno, claramente se nos presente una dificultad a nosotros dentro del aula. Bauman lo que va a venir a explicar va a tratar de reflejar con su modernidad líquida tiene que ver un poco que nosotros logremos entender el marco de esa nueva sociedad, ¿no? Como han visto, como hemos visto en otras materias, la realidad de la construcción social, de la coyuntura, de la educación y del sistema político, del sistema social, hacen que todo eso se vea reflejado dentro del aula, ¿no? Bueno, y en ese marco de entender la nueva realidad social, él va a dividir el mundo en dos partes, ¿sí? Y utilizando una metáfora que tiene que ver con la solidez o la fluidez de lo líquido, ¿sí? Y él va a dividir a la sociedad en dos. Bueno, ¿a partir de qué marco, de qué realidades, de qué nos está hablando Bauman? Él dice que a lo largo de los últimos 20 años del siglo XX, ¿sí? Eh, ha ido cambiando las relaciones sociales y la sociedad se convirtió en una sociedad posmoderna o postindustrial, dice. ¿Por qué? Porque esta nueva sociedad va a estar influida por nuevos modos de producción, ¿sí? A partir de la década del 70, eh, el proceso industrial va a entrar en crisis, ¿sí? La crisis del petróleo, la liberalización de los sistemas financieros y la informatización de los mercados. Y al mismo tiempo, otro marco desde el ámbito laboral, tenemos que los mercados, ¿sí? Y la producción se empiezan a automatizar también, ¿no? Entonces se empieza a dejar de lado eh,
poco en la producción esa función física del hombre que empieza a ser reemplazada por la robotización, ¿sí? Del mercado laboral. Y hoy más, hoy a las claras, digamos, eso se ha profundizado mucho más y tenemos muchas actividades que el hombre desarrollaba que hoy ya no va a desarrollar y prontamente y de manera más acelerada y exponencialmente mayor que en la década de los 70. Hoy tenemos varias actividades que el hombre deja de realizar, varias profesiones que desaparecen y que empiezan a ser reemplazadas por la maquinaria. Bueno, ni hablar del nuevo chat, el chat GPT, que no sé si nos genera una solución o una problemática mucho más grande a la cual no podemos cubrir o no podemos acceder para poder desarrollarla de manera adecuada. Así que bueno, eso será para un debate, ¿no? Eh, y la nueva visión a partir de estos chats que resuelven totalmente las problemáticas que puede presentar el hombre. Eh, bueno, a partir de estas transformaciones que se plantean post década de los 70 y nueva organización del mundo, pues ya después la caída del muro de Berlín y la desaparición, eh, entre comillas, de, del choque de ideologías, si podemos decirlo de alguna manera, el nuevo mundo se va a centrar en el mundo de las finanzas y de los servicios. ¿M? Y esto va a traer aparejado nuevos modos de relación, ¿sí? Más efímeras, cambiantes, adaptables, lo que él dice líquidas, ¿sí? Sigmund Bauman habla de relaciones y modos de relacionarse líquidos. ¿M? Líquido como una analogía, ¿sí? Como una metáfora de, de lo que produce un líquido, a diferencia de un sólido, ¿no? Es, él dice que la fluidez es una de las cualidades de los líquidos y de los gases, que constantemente van sufriendo cambios y cambian de forma y cambian cuando se los somete a una presión, cuando se los somete a temperatura. Bueno, entonces él va hablando como la fluidez, la liquidez es muy adaptable a las diferentes realidades y a las presiones, fundamentalmente. En contraste a los sólidos, ¿sí? Cuando hablamos de sólido, hablamos de algo que no pierde la forma, que ocupa un espacio definido en el tiempo y en el espacio y que difícilmente pueda ser transformado. Bien, eh, ahí la gran diferencia, como decíamos hoy, es que esos líquidos no van a conservar una forma determinada, sino que se van a ir adaptando. Esos líquidos eh, no ocupan un lugar determinado, ni un espacio determinado, ni un tiempo determinado, sino que van transitando y van adaptándose forma, tiempo, espacio. Este es el tipo de metáfora, de analogía que él utiliza entre los sólidos y los líquidos para después empezar a explicarnos las dimensiones de las relaciones sociales. ¿Mm? Además, él va a hacer un paréntesis, dice, ¿cuál es la relación de esos sólidos cuando se encuentran con los líquidos? ¿Sí? Y en esa modernidad, esos sólidos van a empezar a sufrir un proceso, te dice él, de liquefacción, ¿sí? Liquefacción. Es decir, que van a empezar a moldear, ¿sí? Esos líquidos van a tratar de empezar a moldear todas esas estructuras sólidas que existen aún en la sociedad. Por ejemplo, pensemos en un río de montaña que viene, que viene del deshielo y que en su camino, en, en lo que es el cauce de ese río, se va a encontrar con piedras, por ejemplo, que podemos identificarlo como algo sólido, y ese líquido va a tratar de moldear esa piedra, de esquivar esa piedra, de rodear esa piedra y de erosionarla hasta cambiar su forma y que no se imponga más en su camino, ¿no? Entonces,
A partir de ahí, él habla de que estos líquidos van a tratar de derribar las estructuras, eh, dando lugar al eh, tecnocentrismo o al antropocentrismo, ¿sí? Dando lugar a que la tecnología, los avances, todo lo que tiene que ver con la adaptabilidad, tanto sea de la tecnología, del ser humano, empiecen a ocupar un lugar importante y determinante en la vida del hombre. Entonces, como características de esto, de esta modernidad líquida, podemos encontrar que la fluidez, que se derraman, que se desbordan, que salpican, que se vierten, que se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, emanan, exudan, ¿sí? Todo eso tiene que ver con características de los líquidos y de los gases, ¿sí? De esa sociedad más moldeable. Bien, eh, esta modernidad líquida lo toma como una segunda etapa de la modernidad, ¿sí? O posmodernidad. Eh, Fundamentalmente viene a reemplazar esta modernidad líquida las viejas estructuras por nuevos espacios de solidez, como él da por un ejemplo, por ejemplo, el mercado, ¿no? Como una estructura sólida que persiste, pero al mismo tiempo tiene una solidez que le permite ir variando y transformándose para ir adaptándose a las nuevas realidades, ¿sí? Y en ese marco, bueno, ahora vamos a ver, él plantea cuatro columnas vertebrales sobre las que se sienta esta modernidad líquida. Eh, el nuevo orden no se impone por la fuerza, sino que es ser líquido. Es difícil que le encontremos un límite porque siempre derrama, siempre se va por los costados y es difícil de contenerlo en un solo sitio, ¿sí? Entonces es difícil darle o delimitar estas nuevas estructuras que vienen a dominar la escena. Eh, ¿Qué pasa? Lo primero que él ve es que este nuevo orden que tiene que ver con la liquidez va a crear instituciones que él llama zombies. ¿Por qué? Porque son instituciones que tienen estructuras vetustas, estructuras que permanecen en la realidad social del hombre, pero que sin embargo eh, no siguen cumpliendo la misma función ni son concebidas de la misma manera con que se crearon y con el objetivo que crearon. Entre algunas de las que nombra y que tiene particular influencia en el sistema educativo es la familia. La familia la plantea como una institución que no cumple o no existe de la manera en que uno la entiende o la entendía eh, post década de los 90, anteriormente, perdón, no post, sino anteriormente a la década del 90, ¿sí? Si hoy estamos dentro del aula, nosotros podemos entenderlo claramente que es más dentro de los contenidos de construcción de ciudadanía, si no me equivoco es de la de primer año, cuando estudiamos los tipos de constitución de la familia, vemos que estudiamos puntualmente los diferentes orígenes y conformación de las familias ensambladas, familias monoparentales, bueno, toda esa conceptualización se crea y se estudia a partir de la realidad que se vive dentro del sistema y dentro de las aulas, que tiene que ver con que podemos considerar entre un 80 y 90% de las familias conformadas no se conciben de la misma manera que se concibían en la década de los 80, en la década del 70, en la década del 60, con una construcción, eh, si se quiere, hegemónica de la construcción de la familia, con una visión del padre, la madre y los hijos, ¿no? Conviviendo en un hogar eh, con ese tipo de relación, ¿no? Entonces, esto ya no existe, si bien nosotros citamos la familia como uno de los pilares de la educación y bueno, ya no la podemos concebir como era concebida esa familia normativa, si se quiere. Al mismo tiempo, y acá entra una de las conceptualizaciones que usó en su momento Michel Foucault,
retoma este concepto de panoptismo, ¿sí? De control social, de sociedades de disciplinamiento y la construcción de la escuela como una institución de disciplinamiento social. Si se quiere, podemos hablar de la construcción de, ya lo hemos hablado, creo yo, en clases anteriores, en cuatrimestres anteriores, cuando hablamos de la construcción de la sociedad a través de el adoctrinamiento, ¿no? La creación de la escuela como pieza fundamental para adoctrinar. Vieron que tan mal visto está hoy día la palabra adoctrinar y si se quiere y si vamos a la raíz y a la creación y al origen y a la sucesiva secuencia de transformación del sistema educativo siempre tuvo que ver con el adoctrinar, ¿eh? De crear diferentes tipos de ciudadanos destinados a cumplir diferentes tipos de objetivos en el marco de una normativa creada por el Estado en su momento, por el imperio, por el mercado, ¿m? Que viene a construir determinado tipo de ciudadano con diferentes tipos de características, con diferentes habilidades y con diferentes concepciones de construcción social. Bien, entonces no hay que tenerle miedo a la palabra adoctrinamiento porque en su raíz, si se quiere, creación, el hecho fundamental de la creación de la escuela tiene que ver con el adoctrinar, ¿no? De construir a ese ciudadano. A ese ciudadano no, perdón, a ese súbdito obediente, no era un ciudadano en su momento. Bien, eh, ¿qué retoma de este concepto de panoptismo para el posmodernismo? El poder extraterritorial, ¿sí? No se está en un espacio y hay una guerra por el dominio global del mundo, no del territorio en sí, sino más bien de sus recursos. Y la idea es destruir todo aquello que atenta contra el status quo, ¿sí? Contra el dominio de los grandes hegemones. Bien, bueno, últimamente, en las últimas semanas, hay mucha información y la velocidad de la información y la verdad de la información es muy difícil de verificar. Pero bueno, el dominio de los siempre ha sido, y siempre digo lo mismo, creo que ya lo he dicho con usted también, el dominio del mundo y la lucha del mundo y las guerras del mundo nunca tienen que ver con la manera de pensar que tiene cada uno, ¿no? Sino que tiene que ver con una búsqueda del dominio y del dominio fundamentalmente de los recursos, ¿m? De los recursos económicos y de los recursos estratégicos que hacen de cada uno de los estados o de cada una de las naciones naciones poderosas. Entonces, el debate capitalismo, comunismo, liberalismo, comunismo, democracias, imperios, es un debate, si se quiere, hasta casi filosófico de esa realidad y poco tiene que ver con la realidad del mundo en sí. El mundo se pelea, los países se pelean, los estados se pelean, las superpotencias se pelean por los recursos y nunca porque uno es de arriba y el otro es de boca o porque pensamos diferentes, ¿no? Eh, el que domina los recursos domina el mundo. Entonces, esa búsqueda de los estados y del panoptismo, del disciplinamiento de aquellos que no hacen lo que los que dominan el mundo quieren que hagan, bueno, tiene que ver con el control, con la violencia, con el disciplinamiento de aquellos sectores que pretenden autodeterminarse. Bien, eh, todos sabemos de quién estamos hablando, no es necesario que le pongamos nombre, pero bueno, eso pasa por fuera y por dentro de cada uno de los estados, ¿sí? Siempre tiene que ver con el dominio del poder y el poder tiene que ver con los recursos, fundamentalmente. Bien, bueno, espero que hasta ahí se vaya entendiendo, que no se mezcle mucho las ideas, pero bueno, todo esto tiene que ver con este concepto de modernidad, de modernidad líquida, perdón, que plantea Bauman y entender un poco el contexto global, el contexto territorial de cada uno de los sistemas económicos, políticos, sociales, donde dentro de todo eso también está el sistema educativo. Bien,
Eh, dijimos entonces que sobre la base de cuatro pilares, Bauman establecía o trataba esto de la modernidad líquida, ¿no? Y él va a hablar fundamentalmente de estos cuatro pilares que tienen que ver con la... Perdón, que estoy revisando. Con cuatro ideas fundamentales, ¿sí? Eh, uno tiene que ver con las relaciones interpersonales, el cambio en ese tema de las relaciones, ¿sí? El segundo ver tiene que ver con la relación del hombre con respecto al consumo. El tercer pilar tiene que ver con respecto a la educación. Y el cuarto con respecto al trabajo. ¿Mm? Con respecto al individuo y su visión de las relaciones, él habla de fundamentalmente de relaciones efímeras, ¿m? De relaciones que tienen que ver con eh, vínculos eh, menos fuertes, ¿m? Con vínculos débiles, superficiales, ambiguos, más fácil de desarmar, de desmontarlos, ¿sí? Tenemos una relación y tiene que una relación que en cualquier momento yo me puedo cansar, no me puede servir más, ¿sí? Como una idea utilitarista de esa relación, y al momento que no me sirve más, yo la dejo sin importar tanto ese apego, tanto hacia un vínculo familiar, un vínculo eh, comercial, ¿sí? Eh, Difícilmente se sostengan en el tiempo si no brinda eh, esta utilización de la relación. ¿Mm? En cuanto a la educación, eh, él concibe que en esta modernidad líquida, la enseñanza tiene que ver con construir personas que consuman, creadas hacia el pro del mercado, ¿sí? Consumen experiencia, consumen productos, ¿sí? Que a la hora de fabricarlos, estos productos, todos sabemos o tenemos un poco de idea que tiene que ver con esa obsolescencia programada de los productos. Si pensamos en la producción anterior, en lo que él llamaba modernidad sólida, pensamos productos que eh, duraban para toda la vida. Uno compraba la heladera, uno compraba la cocina, uno compraba el lavarropa y sabía que tenía 30, 40, 50 años con el mismo producto y que ese producto difícilmente se deteriorara y perdiera funcionalidad. Hoy día todos sabemos que la producción está hecha para que sea reemplazada, ¿sí? Dándole al mercado una posición de reproducción constante y constante consumo a la hora de reemplazar un producto que puede durar de un mes a 4 años, sabiendo que depende del tipo de producto que sea, se buscará los medios necesarios para imponer la necesidad del reemplazo. Ejemplo, zapatillas, las suelas de las zapatillas pueden durar entre un mes y 6 meses. Después eh, tienen fecha de vencimiento y fecha de producción, aunque no las miremos. Eh, los teléfonos celulares habitualmente no traen una fecha de vencimiento, pero todos sabemos que año tras año, entre 6 meses y un año, van a ser reemplazados por una tecnología mejor, más moderna, con mejores características y van a tratar de imponernos por la necesidad que nos generan de reemplazar equipos constantemente, ¿sí? Entonces vemos que una persona por ahí que lo utiliza como herramienta de trabajo sabe que cada un año, 2 años, están reemplazando el equipo que compraron, ¿sí? Porque al mismo tiempo el consumo de las aplicaciones dentro del equipo de telefonía hace que un equipo que sea muy antiguo deja de tener las capacidades para que esas nuevas aplicaciones que se crean para nuevas tecnologías dejen de funcionar.
al tener una dependencia de algunas aplicaciones y de algunos usos de los equipos de teléfono, hace que estemos obligados, por más que el equipo esté intacto y funcione como corresponde, en su momento a cambiarlo sin que tenga un defecto de funcionamiento, ¿no? Pasa con el lavarropa, pasa con el auto, pasa con la heladera, las producciones son de menor calidad con la idea de que partes de ese producto o en su totalidad tenga que ser reemplazado. El negocio en la reparación, el negocio en el reemplazo del equipo completo y el negocio en la fabricación y en la construcción de repuestos y productos nuevos. Entonces, es una idea del funcionamiento del mercado y cómo se concibe en la actualidad y la diferencia con los productos anteriores. Siempre hemos escuchado a nuestros padres o a nuestros abuelos decir, yo compraba una radio, compraba un lavarropa, compraba una heladera y era para toda la vida. Esa idea de para toda la vida en esta modernidad líquida ya no existe para Bauman. No hay nada para toda la vida. ¿Sí? Por eso habla de la familia, de los vínculos, ¿sí? Por eso habla de la educación. ¿Sí? Para él esa educación en tiempos sólidos, digamos de esa manera, se creaba o se estudiaba, se construía el ciudadano para la producción, para producir algo duradero, que lleve y esté en el espacio y en el tiempo durante mucho tiempo, como ese lavarropa, como esa heladera, como ese auto. Bien, y era construido porque el mercado en ese momento eh, demandaba esos productos. Hoy día la velocidad es otra y el mercado demanda otras cosas, el cambio constante, el que nos aburrimos rápido de las cosas que tenemos y tenemos que reemplazar las cosas por cosas nuevas y esas cosas nuevas son las que nos dan satisfacción. Y en el mismo marco, él habla de la experiencia, ¿sí? La experiencia en cuanto a la relación del hombre con la realidad, con el medio en el que se mueve, ¿sí? Él habla que en la experiencia en los tiempos sólidos, eh, el hombre trataba de darle un uso a las cosas, como decía un poco recién, prolongado en el tiempo, sin necesidad de ir a buscar reemplazar ese producto. En la actualidad no importa el valor del uso, ¿sí? Solo se busca la experiencia, una experiencia diferente, ¿sí? Y si vemos las redes sociales, y también es algo atractivo, de buscar el lugar donde tengamos una experiencia única, un lugar donde nos llene con solo estar y sacarnos la foto que nadie tiene y ver el lugar que nadie vio, ¿sí? Esa experiencia única y irrepetible. Bueno, es un poco lo que busca y a donde se mueve el mercado y los ojos del hombre, ¿no? Todos vemos eh, en las redes sociales cómo crean imágenes y videos de lugares, de espacios, de experiencias, de acampar arriba de un árbol, de buscar el lugar cercano a la naturaleza, ¿sí? De experimentar. Y al mismo tiempo ahí habla también del otro pilar que tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Nosotros, bueno, en nuestro momento, o en la forma que fuimos construidos, tiene que ver con una relación con el trabajo y con la formación que nos iba a dar un lugar de desarrollo para toda la vida. Cuando se escribió mi hijo el doctor, o mi hijo el abogado, o mi hijo, bueno, es la construcción de que solamente el acceder al estudio universitario y el acceder a esos espacios le posibilitaba al hombre el desarrollo propio y personal y el establecerse y asegurarse un futuro dentro de de una circunstancia de que se encontraba seguro, de que le daba seguridad, de que él iba a poder vivir toda su vida de esa actividad. Encontramos un trabajo para toda la vida porque eso nos
daba estabilidad, entre con muchas comillas, y podíamos hacer una carrera en base a eso, a ese trabajo, ¿sí? Mucha gente entraba a trabajar y desarrollaba la misma actividad durante 30 o 40 años hasta que se jubilaba, eh, y buscábamos eso. Muchos de nosotros fuimos criados con esa concepción también, ¿no? A partir de lo que se buscaban en nuestras familias, ¿no? Que consigamos un trabajo que nos determine eh, una estabilidad laboral, económica, durante toda la vida. Él dice que esta realidad cambió y que hoy en esta modernidad líquida se busca una flexibilidad laboral, una independencia, el hombre piensa en sí en base a proyectos individualistas, de desarrollo individual y de proyección individual, ¿m? Sin importar qué tipo de trabajo desarrolla. Muchos vemos también, como ejemplo pongo otra vez las redes, porque en las redes está lleno de estos ejemplos donde dicen, no, yo me recibí de médico, no, yo era abogado en Argentina, pero como la realidad no me gustaba, yo me fui a realizar una actividad que no tiene que ver con mi vocación y como profesión, pero como me pagan mejor y me siento mejor y descubro el mundo, puedo ir a limpiar, ¿m? A barrer, a hacer camas en Europa, en Estados Unidos, en otro país, sin importar si está mejor o peor que nosotros, pero esa posibilidad de viajar y de conocer, eh, y de vivir otro tipo de realidad que no es la nuestra, les hace buscar estas experiencias de flexibilidad, ¿sí? De no apego a un lugar. Cuando me siento mal, cuando no me tratan como yo quiero, cuando me demanda mucho más esfuerzo del que yo estoy dispuesto a dar, cambio, dejo cualquier tipo de bienestar que me produzca económico mi trabajo sin importar esas cuestiones, abandonan esa realidad y tratan de cambiar. Es decir, si pensamos un poco en todo esto, lo que vamos a encontrar es que estamos relacionando, o lo que relaciona Bauman, no nosotros, es que esa fluidez es sinónimo de adaptabilidad. Y cuando hablamos de adaptabilidad está buenísimo que nos podamos adaptar a cualquier circunstancia. Pero al mismo tiempo habría que ver o habría que pensar, y se los dejo picando, cuáles son esas cuestiones negativas, ¿sí? Que se enraizan en esta cuestión de la adaptabilidad, de la fluidez de las relaciones sociales hoy día. Eh, ¿Qué cambió? Cambió el modo de producción. Es un modo de producción más independiente, diseminado, tercerizaciones de las producciones, la búsqueda del beneficio a través de las tercerizaciones, a través de la contratación de servicios subalternos y demás. Bien, eh, y el trabajo barra estudio es diferente, ¿sí? Ya que no encuentran nuestros estudiantes, ya sean los diferentes ámbitos, eh, el camino. ¿Por qué? Porque siempre y esto es un punto y aparte o un paréntesis con respecto a lo que piensa Bauman, sino es más bien la experiencia de estar en el aula, de estar en los últimos años del secundario, del ciclo superior, donde los chicos no pueden salir o no tienen la visión de hacia dónde ir, no son todos, pero es una gran mayoría, porque nos le hemos mostrado, y ahí por ahí hay que hacerse cargo o responsabilizarse desde el sistema educativo, eh, que vamos siempre hacia los mismos lados, o todos los caminos conducen a Roma, diría yo. Eh, Porque tenemos la gran mayoría que van hacia las carreras más grandes o las carreras con mayor cantidad de matrícula y más estereotipadas o más características de nuestra universidad, en La Plata por ejemplo,
que son derecho, psicología, contabilidad o ciencias económicas, eh, donde tenemos eh, gran cantidad de graduados anuales, ¿no? Y sin embargo, caminamos hacia ahí mientras que el mercado demanda constantemente y demanda otra cosa, ¿no? Entonces, es como que creamos sin que los chicos puedan ver otra cosa, porque yo siempre digo que los chicos caminan hacia lo que es más seguro y hacia los que les genera seguridad y entienden, es porque lo han tratado, lo han charlado, lo han aprendido a lo largo de los años que han tenido en la secundaria y, y la mayoría de nuestras secundarias tienen orientaciones que tienen que ver con esas realidades, ¿no? Entonces, los contenidos de esas carreras, de esos ciclos comunes de ingreso a las universidades y demás, tienen que ver con cuestiones amigables para ellos, porque más allá de cómo les haya ido en su desarrollo en el secundario, son cuestiones que alguna vez han escuchado, más, menos. En cambio, cuando la demanda del mercado va hacia las cuestiones más técnicas, de desarrollo más específico, como las ingenierías, como la programación, bueno, ahí estamos muy alejados de esas realidades y vemos cómo, sin importar cuál sea su desarrollo académico durante la secundario, chocan contra una pared en el proceso de formación en las universidades y tenemos eh, in- cantidad in- incalculable de alumnos excelentes, estudiantes excelentes con excelente desarrollo académico en el secundario que se frustran llegando a la universidad, a los primeros meses de la universidad. Ni siquiera se dan la posibilidad de chocar, sino que ante el primer raspón huyen despavoridos del sistema hacia algo más amigable. ¿No? Y ahí es nuestra, es un poco hacer el mea culpa y entender los procesos de enseñanza-aprendizaje y aprender los procesos de cómo los ayudamos a construirse en el fracaso, cómo los ayudamos a construirse en el error, ¿no? Y esa relación entre calificaciones, saberes y frustración, ¿no? Eh, que tanto daño hace y ha hecho desde siempre en el sistema educativo, ¿no? Eh, y que transforman por ahí alumnos excelentes en personas que se pierden en el camino porque no saben cómo procesar el error, la equivocación, que sobre todo es un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero lo tomamos como un castigo. Así que bueno, es un poco preguntarse un poco ahí desde qué lugar y cómo pasamos nosotros ese momento. ¿M? Más si somos de los que nos sentábamos atrás en el secundario y hacíamos lío y no estudiábamos, que hoy estamos desde el otro lado, eh, ser bastante eficientes a la hora de comunicar esto, ¿no? De la posibilidad de que el equivocarse está bien, ¿sí? Que en el proceso de aprendizaje el error es el camino adecuado, porque si no, grandes inventos de la humanidad no hubiesen existido, ¿sí? Los laboratorios donde experimentan con diferentes ciencias no existirían. No tendríamos por qué tener laboratorios, porque si no, de primera movida todos los inventos funcionarían, ¿sí? El avión hubiese volado la primera vez, como la lamparita hubiese funcionado desde la primera vez, sino en el intento 1000. Así que bueno, es un poco preguntarse todo eso y cuando a la hora de estar frente a los chicos en el aula, eh, utilizar el camino más empático que tenemos, digamos, para desarrollar, ¿sí? Y para hacerles comprender que los números no los califican como personas, sino con, con un proceso de aprendizaje
y si el proceso de aprendizaje tiene los números que no alcanzaron para hacernos saber a nosotros que habían aprendido, el proceso de reaprendizaje de esos conocimientos tiene que ver con ayudarlos a que alcancen y ayudarlos a que se desarrollen y no a castigarlos ni ponerlos en un rincón o las orejas de burro cuando se equivocaban, ¿no? Son todas cuestiones que se van construyendo y que las damos por sentadas y que fundamentalmente hacen mucho daño al estudiante, ¿no? Bien, saliendo de ese paréntesis y un poco ya para terminar, ya llevamos 40 minutos, eh, lo que centra la idea de Bauman tiene que ver entonces con esta idea de transformación, de entender la realidad social en cuanto a sus transformaciones y a lo que vamos a atender es fundamentalmente a que esas transformaciones están presentes dentro del aula, están presentes dentro de las relaciones entre los chicos dentro del aula, están presentes en las relaciones con su familia y están presentes en las relaciones del estudiante con la educación, del estudiante con lo que recibe. El estudiante eh, pierde esa calidad de escucha o esa cualidad de escucha porque al estar inmersos en un sistema tan dinámico, tan veloz, donde donde la información circula de la misma manera, no siempre con la verdad, no siempre con lo que es acertado, hace que nosotros tengamos que pararnos frente a ellos de diferente manera. ¿Sí? No es una tabla rasa donde viene vacío y hay que llenarlo, ¿no? Sino que viene con conocimiento, viene con ideas, viene con saberes, que está deseoso de compartirlo seguramente y tiene que encontrar el espacio donde la vinculación entre la verdad que trata de comunicar el docente tiene que ver con la verdad que ellos traen desde su construcción, desde sentados en su computadora, hasta entre la comunicación entre pares y hasta la lectura de algún libro que les llamó la atención. Así que por ahí no tiene que ver con nuestra currícula, pero ellos están deseosos de compartirla. La idea es no apagar como esa voluntad de aprender, sino de buscar que ellos la exhiban, que ellos exploten esa voluntad propia y genuina que tiene cada uno de ellos. La experimentación en el proceso de educación es fundamental. Yo les uso siempre el mismo ejemplo a los chicos. Eh, la primera clase cuando entro al aula y me conocen y charlamos y les cuento qué pienso sobre la educación y cómo quiero que ellos se relacionen con el sistema educativo, tiene que ver con esa idea de que ellos necesitan experimentar, necesitan tocar el conocimiento eh, para no olvidárselo nunca más, para que no sea un concepto que leen en una carpeta y que tienen que repetir todos los años porque si no se lo olvidan, o ese conocimiento sirve para aprobar un examen, alcanzar una calificación numérica y olvidarnos y eso ya no sirve. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes saben qué es un bicho bolita? Todos me contestan que sí. Si les pido que me lo describan, me lo saben describir. Y les pregunto, ¿en qué materia vieron que era un bicho bolita? Y ellos siempre me contestan, profe, en ninguna materia vimos que es un bicho bolita, pero yo iba a la casa de mi abuela, levantaba una baldosa o levantaba una maceta y abajo de la baldosa o abajo de la maceta estaba el bicho bolita y yo agarraba el bicho bolita y lo desarmaba todo y veía que si lo tocaba se cerraba y que si lo dejaba un rato se volvía a abrir y veía que tenía muchas patas y que tenía antenas y que era de este color y que le gustaba estar en ese lugar porque había que buscarlo en los lugares donde había humedad. ¿Y dónde aprendiste? ¿Dónde leíste todo eso? ¿Y dónde lo aprendiste? Y no, lo aprendí porque yo jugaba con el bicho bolita, yo tocaba el bicho bolita, yo lo desarmaba el bicho bolita, yo los metía dentro de un frasco y veían qué hacían, agarraba una araña y le ponía dentro del mismo frasco a ver si la araña se comía el bicho bolita. Bueno, todas esas realidades y todas esas concepciones y todo ese aprendizaje surgía a partir de
de vincularse con el objeto, con el insecto, con el animal, trabajar con él, conocerlo, mirarlo, ver cómo se desarrollaba, y en esa necesidad que tiene siempre el hombre de saber y de conocer, que eso es nato del hombre, nato de la naturaleza propia del ser humano. Entonces, si es nato, si está dentro de cada uno de nosotros, tenemos que buscar las estrategias para explotarlo, para que incentivar que ellos mismos traten de saber y de conocer. Es nuestra tarea más ardua y más difícil, ¿sí? Encontrar las estrategias para alcanzar a esos seres que constantemente están siendo, a ver de qué manera podemos decir que no suene tan feo, siendo apagados en su voluntad de conocer y de aprender. ¿M? Cuando nosotros le estructuramos que ellos tienen que hacer de determinada manera las cosas, con determinados objetivos, no le damos la voluntad, no le damos la posibilidad de ser libres y buscar de qué manera contarnos todo lo que ellos saben. ¿M? El otro ejemplo que tengo, un nene mío que está en primaria, en cuarto grado, la maestra les cuenta un cuento, ¿m? Hermoso, que hablaba de un sapo, y les pide que dibujen el sapo. Pero cuando le piden que dibujen el sapo, les manda un dibujo de un sapo ella. Entonces los chicos no hicieron el sapo que ellos se imaginaban mientras les contaban el cuento. Hicieron el mismo sapo que la maestra hizo. Y no tuvieron en ningún momento la libertad de fantasear con un sapo de colores, con cantidad de patas, con cantidad de ojos que ellos habían imaginado, sino que era una copia de un sapo que había hecho la maestra. Y pensémoslo desde la parte teórica de las conceptualizaciones que nosotros damos. Cuando les damos un trabajo les decimos, chicos, no busquen en internet y copien y peguen porque yo me doy cuenta que ustedes copiaron y pegaron. Y pensándolo, cuando les damos el manual y les hacemos las preguntas que están dentro del manual, no copian y pegan de la misma manera que lo harían con la computadora. Lo único que no están haciendo es desarrollando la escritura, pero al mismo tiempo están copiando y pegando respuestas. No incentivamos su capacidad de razonar y de pensar. No desarrollamos su capacidad de ser ciudadanos críticos, que puedan leer, que puedan pensar y que puedan expresar a partir de lo que leen. Bueno, todas esas son cuestiones que tenemos que pensar, imaginarnos y tratar de resumir a la hora de realizar una estrategia para entrar al aula y enfrentarnos a estos nuevos ciudadanos que solo quieren que los escuchemos, contarnos, aprender y demandarnos conocimiento a nosotros. Así que bueno, los dejo, nos vemos la próxima clase, espero que les sirva, les haya gustado y espero sus comentarios. Dejamos un foro y el chat abierto para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.